Saludos hermanos, buenos días. Celebramos el jueves de la quinta semana del tiempo ordinario y continuamos con el primer libro de los Reyes. Vamos al capítulo 11, donde vamos a contemplar a Salomón de viejo. Cuando el rey Salomón llegó a viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses y su corazón no fue por entero del Señor su Dios, como lo había sido el corazón de David su padre. Salomón iba en pos de Astarte, diosa de los sidonios, y de Milcón, abominación de los amonitas. Salomón hizo así lo malo a los ojos del Señor, no manteniéndose del todo al lado del Señor como David su padre. Edificó Salomón por entonces un altar a Camos, abominación de Moab, sobre el monte que está enfrente de Jerusalén, y otro a Milcón, abominación de los amonitas. Lo mismo hizo con todas sus mujeres extranjeras que quemaban incienso y sacrificaban a sus dioses. Y se enojó el Señor contra Salomón por haber desviado su corazón del Señor, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces dándole instrucciones sobre este asunto, que no fuera en pos de otros dioses. Pero no guardó lo que el Señor le había ordenado. Y el Señor le dijo a Salomón: por haber actuado así y no guardar mi alianza y las leyes que te ordené, voy a arrancar el reino de tus manos y lo daré a un siervo tuyo, pero no lo haré en vida tuya, en atención a David tu padre, sino que lo arrancaré de manos de tu hijo. Tampoco le arrancaré todo el reino en atención a David mi siervo, sino que daré a tu hijo una tribu en consideración a Jerusalén, a la que he elegido. Bueno, hasta aquí la lectura de hoy, que vemos cómo es terrible y las consecuencias que tiene el pecado de la idolatría. Por haber sido infiel al pacto voy a arrancar el reino de tus manos, pero dejaré a tu hijo una tribu, en consideración a David. Es, hermanos, una tragedia, pero es la tragedia constante en el Nuevo Testamento. El ser humano quebranta la alianza que Dios hace siendo infiel y que Dios siempre renueva porque es misericordioso. ¿Qué le pasa a Salomón? Que por sus pecados, porque pecar no es gratis, se precipita en la ruina. Aunque el Señor guarda su reino para un descendiente suyo, que será en última instancia Jesucristo. ¿Qué le pasó a Salomón? Pues que tantas mujeres y querer dar gusto a tantas mujeres implicó adorar y edificar altares para tantos dioses, y acabó siendo un idólatra. No escuchó al Señor, que le corrigió, y eso tuvo pues graves consecuencias, porque el pecado tiene consecuencias siempre. Dice San Atanasio que el primer hombre, que se llama en hebreo Adán al principio, según la Escritura, conservaba su espíritu vuelto hacia Dios, en la libertad más amplia, y vivía en la contemplación de las cosas inteligibles, con una pureza de alma espectacular, contemplando a Dios. Pero todo aquello se fue al traste y se precipitó en lo peor por el misterio del pecado. El ser humano se desvió del bien, olvidó que es imagen de Dios, de un Dios bueno, y tuvo consecuencias irremediables. Así ha pasado siempre en la vida de los seres humanos. El pecado ofusca el corazón del hombre, que ya no ve a Dios ni se entiende bien a sí mismo. Y Dios es capaz de curar y de limpiar y de borrar el pecado, pero Dios no nos libra de las consecuencias que tienen nuestros pecados. Precisamente para que entendamos, primero, que de Él viene el perdón y la redención copiosa. Segundo, que a Dios le necesitamos para vivir. Y si no somos capaces de reconocer que Dios es lo más necesario en mi vida, acabaré adorando a otros dioses y buscándome a otros dioses y siendo un idólatra.
Hoy nosotros podemos pedirle al Señor que nos libre de la idolatría que tanto daño nos hace. Que Dios os bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.